dance music. Vamos a silenciarlo. Ya, Pastor Juvenal, por favor. Bueno, en la medida que vayamos avanzando, tú me interrumpes, hermano Alejandro, para que Sí, por favor. vaya dando esas mismas instrucciones a los que se vayan sumando. Dios les bendiga a todos los que se han conectado a esta instancia de poder observar esta materia. Esta es una rama de la teología que es muy preciosa, una disciplina de la teología. Hoy día hablaba con mi pastor Jorge y le comentaba que esta rama y esta disciplina de la teología nos da una perspectiva externa a lo que a lo que estamos acostumbrados a ver nuestra fe, la fe, nuestra iglesia, las escrituras, nuestras experiencias cristianas. Esta disciplina de la teología nos permite tener una perspectiva externa, digamos, para observar desde fuera, un poco neutralmente, nuestra vida de fe, justamente la escritura. Analizamos desde una perspectiva más lejana, nos alejamos un poco de la pasión de la fe, digamos, para poder observarla con perspectiva, lo que creemos, nuestras cosmovisiones. Así es que es una disciplina es una rama de la teología que es muy preciosa, y lo que estamos haciendo como instituto, contar de hace 2 semanas, es por primera vez tocar este maravilloso tema de la apologética, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer a través de estas 6 semanas aproximadamente, o 7 semanas, es prácticamente ver, ¿cierto?, superficialmente, en qué consiste esta materia de la apologética, qué es lo que observa, que nos permite aprender cómo la podemos llevar, ¿ya? Y lo que le comentaba a mi pastor Jorge era que nosotros estamos acostumbrados a vivir y experimentar nuestra fe, ¿cierto?, desde un punto de vista de la fe, de la confianza, de creer. Y eso es un poco ministrado también, o yo diría que todo, es ministrado por el Espíritu Santo en nosotros, que nos da la capacidad para confiar en las Escrituras, confiar en una exhortación de una palabra, confiar en la evolución, ¿cierto?, de la obra de Dios en nosotros, y el trabajo que hacemos en definitiva nosotros es bastante poco, porque es una obra de parte de Dios, es una obra de parte del Espíritu. Nosotros aportamos con nuestras experiencias, vamos evolucionando, creciendo en la fe. Entonces es muy poco el trabajo que nosotros como cristianos hacemos al observar, ¿cierto?, y al vivir la fe, al experimentar el Evangelio, que afortunadamente es así, y todo es gracias a la gracia y la misericordia del Señor. Pero cuando nosotros observamos una disciplina como esta, que es la apologética, lo que hacemos es ocupar las facultades que Dios nos ha dado también, y que no porque no las ocupemos en nuestra vida de fe cotidiana, quedan exentas de nuestra vida de fe, como es la razón, como es, por ejemplo, de pronto tener que filosofiar, digamos. Y en ese sentido, imagínate que cuando uno estudia teología, hay una rama que se llama la teología propia, que es la teología que nos habla de Dios, digamos. Cuando nosotros nos detenemos a observar la teología propia, que es la teología de Dios, empezamos a comprender qué es lo que dice la Escritura acerca de Dios, de su grandeza, y observamos lo que se llaman los atributos de Dios. Algunos lo denominan las perfecciones divinas, porque atributo sonaría como que a Dios se le atribuye algo. No, Dios es perfecto, Dios no necesita nada para ser complementado. Entonces, dentro de los atributos de Dios, las perfecciones divinas, están los denominados atributos comunicables y los atributos o perfecciones divinas incomunicables. Y cuando nosotros observamos los atributos incomunicables, por ejemplo, somos llamados a observar, decía un predicador, somos llamados de parte de Dios y de la Escritura
a observar un atributo que es de Dios, que Dios no lo comunica con nosotros. Por ejemplo, la inmutabilidad. Nosotros no podemos saber qué es lo que es la inmutabilidad, porque nosotros somos seres cambiantes y todo lo que está a nuestro alrededor cambia. Pero somos llamados a través de la Escritura a observar de parte de Dios, ¿cierto?, su inmutabilidad. Entonces, ahí hay un poco también de incomprensibilidad nuestra, de no terminar de comprender qué significa definitivamente la inmutabilidad, pero sí la podemos aterrizarla, y para mucho de eso necesitamos un poco ahí ya entrar a detenernos a pensar qué significaría que Dios no cambie, que Dios no muta, que Dios no tiene sombra de variación. Entonces, todo esto lo estoy diciendo porque la apologética nos llama a usar esas facultades que Dios nos da, como el pensamiento, detenernos a pensar, el pensamiento crítico, en lo que se podría denominar un poco filosofiar, ¿cierto? Porque lo que hace la apologética, como les digo, es observar la fe desde afuera. Primero, prepararnos a nosotros para tener un argumento de Dios, ¿cierto? Para poder argumentar, ¿cierto? Y presentar defensa, como lo decía el apóstol Pedro, con mansedumbre, ¿cierto? A quien demande. Hay personas que tienen auténtica y genuina curiosidad o quieren conocer. Bueno, para ello debemos estar preparados. Y a ellos, como no son personas convertidas, como no son personas regeneradas, como no son personas que han tenido un nuevo nacimiento, hay que estar preparados para darles a ellos respuestas, más que desde la misma fe, o más de que la misma experiencia, o desde la Escritura, respuestas fuera de la Biblia, fuera de la experiencia de la fe, fuera de la Escritura. Y por eso se desarrollaron 4 argumentos. Estos 4 conocidos argumentos que la apologética desarrolló, esta ciencia o esta disciplina teológica, desarrolló 4 argumentos para justamente defender, ¿cierto?, fuera de la fe, fuera de la Escritura, fuera de una vida de religión, ¿cierto?, las evidencias que están, ¿cierto?, interna en el hombre y externamente en el hombre, ¿ya? Y vaya que es así, porque la evidencia de Dios es interna en el individuo y externa al individuo. Ya lo dice el Salmo 19, ¿no es verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, ¿hay evidencia? Sí. Y lo que ha hecho la apologética es, a través de estos 4 argumentos, tener, ¿cierto?, justamente estos argumentos para poder traer evidencia o traer claridad con respecto a la existencia de Dios, ¿cierto? Aquí hay aspectos científicos, hay aspectos filosóficos, hay aspectos racionales, ¿cierto? Racionales acerca de la existencia de Dios. Así que los invito a vivir esta experiencia de poder... y ¿sabe qué? Me pasó algo muy lindo, hermano, y se lo quiero compartir. Mientras estudio estos argumentos, yo llego a la conclusión, hermano, de que todo lo que la fe nos dio gratis de parte de Dios y nos enseñó a conocer a Dios y a relacionarnos con Dios, por gracia y misericordia lo hizo el Señor a través de su Espíritu Santo en nosotros. Todo aquello se ve confirmado a través de estos argumentos. Por eso el pastor Jorge la semana pasada nos aportaba y nos decía lo importante que es para el creyente cotidiano, para el creyente de a pie, digamos, para el creyente normal, poder conocer estos 4 maravillosos argumentos. Así que, como les digo, vamos a partir, por ejemplo, son 4 los argumentos. El primero es el argumento cosmológico, que es el argumento a partir de la creación, ¿ya? Que es el argumento de la causa, que todas las cosas que existen fueron, ¿cierto?, originadas por algo. El segundo argumento es el argumento teleológico, el argumento a partir del diseño o del propósito, ¿ya? Que
hay acontecimientos que son tan exactos, tan precisos en la creación, hermanos, que nos damos cuenta lo maravilloso y lo preciso que es Dios, y nos damos cuenta que es imposible, primero, que se haya creado sola la creación y que se sostenga sola. Después está el argumento axiológico, o el argumento a partir de la ley moral. Es el argumento que se esgrime para decir que primero hay una ley que es una constante, ¿cierto?, moral en todos los individuos, que yo se la demando a mi prójimo y mi prójimo me la demanda a mí. Eso es una ley. Ahora, esa ley puede ser de cada individuo, o sea, esos valores, los valores morales, pueden ser de cada individuo, o tiene que haber un objetivo supremo, ¿cierto?, para que exista esa ley permanente entre los seres humanos. Eso es lo que dice este argumento. Y cuarto, el argumento ontológico, que es el argumento a partir del ser. Estos cuatro argumentos, hermanos, son argumentos que se han ido desarrollando, ¿cierto?, y se han tomado antecedentes. Por ejemplo, el argumento cosmológico es un argumento que lo comienza a originar, imagínate, Platón. 500 años antes de Jesucristo, ya dijo: todo lo que existe, todo lo que uno ve, lo que uno tiene, lo que uno puede ver, percibir, digamos, tiene que tener una causa. Y de ahí, con el tiempo, ¿cierto?, a través de la historia, muchos filósofos, pensadores, ¿cierto?, han ido desarrollando estos argumentos, y hoy día los podemos ver al estudiar esta disciplina maravillosa que es la apologética. Amén. Hasta ahí, dudas. Si es que alguien tiene dudas, y si no, seguimos. Ya, es muy importante entender, hermanos, de que la apologética es una materia tan maravillosa porque nos prepara, como dice la palabra, apología es defensa, para defender, ¿cierto? Porque tenemos que entender que el mensaje del Evangelio, el mensaje de la deidad para el hombre es violento, hermanos. Entonces el hombre naturalmente siempre va a tratar de destruir esta objetividad de un creador, de un diseñador. No nos olvidemos de que el hombre está en oposición permanente contra Dios, como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, ¿ya? Entonces, por eso es que siempre fue necesario los apologistas. Van a ser necesarios, son necesarios ahora y van a ser necesarios en el futuro. La semana pasada dije: ojalá después de estas clases alguien se entusiasme y diga: yo tomo la bandera, tomo la posta y me empiezo a profundizar en la apología y comenzaré a defender el Evangelio. Sería maravilloso poder tener un apologista en nuestra iglesia, o en su iglesia, el pastor que está acá presente, que desarrollen, algún hermano que desarrolle esta disciplina y que pueda tener argumentos permanentes para poder defender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, bueno, vamos a comenzar viendo el primer argumento, el argumento cosmológico, el argumento a partir de la creación. Yo no sé, mi hermano Alejandro, si yo expongo un video, ¿se verá? Sí, se ve. ¿Sí? ¿Debiera poderse ver? Tiene que dejar de compartir esto, ¿ya? Y compartir en Chrome el video. ¿En YouTube lo quiere compartir usted? No. ¿Lo tiene en el computador? Lo tengo acá. Sí, pero lo tiene en el computador. Sí, lo tengo en el computador. Ya. Entonces deje de compartir la página esta y comparta, abra primero el video, lo abra, lo pone en pause, deje de compartir las diapos y comparta el video y le da play de nuevo. Yo no sé si ahí lo están viendo. O sea, estamos bien. No, pues, mientras usted no deje de compartir las diapos y comparta el video, ¿me explico? Sí, un momento. Voy para allá. Deja de. Ahora compartir de nuevo. Y el video
Ya, ¿ahí lo ven? Sí, dele play nomás. Ya. Ojalá lo puedan ver. Si se tiene algún desperfecto, me avisan para cortarlo y comenzar a hablar. Me gustaría que lo vieran. Audio no tiene. ¿No tiene audio? No, no. ¿No? ¿No tiene audio? No. Ya. Pero usted Entonces no se va a poder. Pero usted lo puede explicar. Pues. Ya. Mira, yo lo voy a dejar corriendo y voy a ir hablando mientras tanto. ¿Le parece? Déjeme ponerlo en silencio. Bueno, el argumento cosmológico a través de tres premisas. Primero, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Segundo, el universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. O sea, se define a través de la segunda premisa que todo lo que comienza tiene que, o sea, todo lo que existe tiene que tener una causa que lo origina. Ya, aquí el video muestra, por ejemplo, que no puede existir un conejo saliendo de un sombrero, porque por último está el sombrero, ¿ya? Y si el argumento dice que si lo que existe no tuvo una causa originadora, algo que lo haya causado, ¿por qué esto, cierto, no sucede todo el tiempo? ¿Por qué no las cosas comienzan a existir siempre? Mire, vamos a volvernos nomás a la diapositiva porque acá lo tengo bien explicado. Entonces son tres las premisas. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. ¿Me están viendo la diapo, cierto? Sí. Ya. Segundo, el universo comenzó a existir, ¿cierto? Y tercero, por lo tanto, el universo comenzó a existir. Dice, primera premisa, todo lo que comienza a existir tiene una causa. No se puede creer que algo comienza a existir sin una causa. Como les decía, este argumento lo comienza a postular por primera vez 500 años antes de Cristo, allá en Grecia, Platón, uno de los más importantes filósofos griegos, digamos, ¿ya? Segundo, si algo puede llegar a existir de la nada, ¿por qué esto no sucede todo el tiempo? Porque hay argumentos que dicen que la nada, ¿cierto? Sobre todo el ateísmo postula a que todo lo que existe de un momento a otro comenzó a existir de la nada, por un estallido, ¿cierto? Por un efecto que lo provoca. Y la tercera, el tercer factor de la primera premisa es la experiencia cotidiana y la experiencia científica confirman la primera premisa. ¿Cuál es la primera premisa? Que todo lo que comienza a existir tiene una causa. ¿Ya? Segunda premisa, el universo comenzó a existir. ¿Ya? ¿El universo comenzó a existir o siempre ha existido? Los ateos, afirman que el universo siempre existió, que es eterno. Hay un ateo que se llama Bernard Russell, ¿cierto?, que dijo, con una pipa en mano, sale ahí en el video, ¿cierto?, que dice, el universo simplemente está ahí y punto. No hay que explicarse nada. El hermano Alejandro Almirante me decía que me había hecho una pregunta la semana pasada y me decía que al final no la entendí bien o no la supe responder. Pero hay un ejemplo para esto. ¿Y qué sucede si yo voy, por ejemplo, en un bosque inexplorado por el ser humano y me encuentro un reloj? Lo más evidente, ¿cierto? O como lo decía mi hermano Alejandro, me ponía el ejemplo, ¿qué pasa si en una pieza oscura de pronto yo prendo la luz sin haber estado allí y en la mesa hay un plato? Lo más evidente es que yo comienzo a preguntarme cómo llegó ese plato ahí, o cómo llegó ese reloj allá al jardín o a esa selva inexplorada por el ser humano, si nadie ha estado ahí. Esas son las preguntas más elementales. Entonces, cuando el ateo me dice a mí, ¿sabes que es posible que el universo haya sido eterno, nadie lo haya creado y simplemente está allí? ¿Cierto? Sale de toda lógica, sale de todo razonamiento. Es absurdo, ¿ya? Entonces,
sobre esa afirmación, ¿cierto? Podríamos decir que el universo tiene un comienzo, y preguntarse por ese comienzo cómo llegó, cómo está allí, es lo razonable, ¿cierto? Y lo no razonable es decir, no, simplemente está, ¿ya? Ahora, hay una ley que se llama la ley de la termodinámica, la cual dice que el universo está quedándose sin energía usable. Es decir, el argumento cosmológico lo que hace es decirnos primero, el universo comenzó a existir, tiene un origen, no es que haya sido eterno, ni que siempre haya estado allí, y una de las leyes científicas contemporáneas que lo prueban es la ley de la termodinámica, que dice que el universo en este momento se está quedando sin energía usable. ¿Y qué hubiera pasado si el universo hubiera sido eterno, siempre habría estado? Ya se habría quedado, ¿cierto?, sin energía usable. ¿Ya? Si el universo dice, según la segunda premisa, si el universo hubiese existido por siempre, ya se hubiese quedado sin energía usable. Esta ley de la termodinámica apunta que el universo tiene un comienzo definido. Bueno, cuando los científicos van definiendo estas leyes, van descubriendo de que el universo tuvo un inicio, por lo tanto, es temporal, ¿cierto? Y en algún minuto en el espacio y el tiempo, ¿cierto?, fue provocado, ¿ya? A partir del año 2003, estos son científicos, astrofísicos, Arvin Boden y Alan Guth y Alexander Vilenki, 3 importantes científicos, comprobaron que cualquier universo que se haya estado expandiendo por toda su historia no puede ser eterno en el pasado, sino que debe tener un comienzo, o un comienzo absoluto, ¿ya? Y la tercera premisa dice, por lo tanto, el universo comenzó a existir. Si las dos primeras premisas son verdaderas, ¿cierto?, entonces es perfectamente posible que la tercera premisa también sea verdadera. Como el universo no se puede causar a sí mismo, su causa debe estar más allá del espacio y del tiempo, ¿ya? Entonces, entendámoslo así, el argumento cosmológico, hermanos. El universo tiene un comienzo, y si tiene un comienzo, algo lo causó. Y eso que lo causó, en algún momento le dio el vamos, el fórmate, ¿ah? Nosotros sabemos que eso está en Génesis 1:1, ¿cierto?, diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, dice así la tercera premisa: como el universo no se puede causar a sí mismo, su causa debe estar más allá del espacio-tiempo, ¿ya? Debe ser trascendente, no contingente, lo que lo causa. Imagínate. Y estas son conclusiones científicas, hermano. Estas no son conclusiones antojadizas de defensores de la religión, ¿ya? Estas son conclusiones científicas, la ley de la termodinámica o la ley de la filosofía del efecto y del efecto a través de una causa, son todos argumentos científicos. Entonces, la tercera premisa dice que lo que tuvo que haber creado el universo tuvo que haber sido algo que esté por sobre toda la creación. Imagínate. Tiene que estar más allá del tiempo y del espacio, tiene que ser trascendente, ¿ya? Eso significa que esté más allá del tiempo y el espacio, que trasciende, ¿cierto?, a la temporalidad. No contingente, debe ser sin límite de espacio, ¿cierto? Atemporal, debe ser inmaterial, no debe ser causado. Lo que causó que el universo comenzara a existir no pudo haber sido causado por algo. Mira, todas estas conclusiones se llegan a través de los descubrimientos científicos, ¿ya? Y tuvo que haber sido inimaginablemente poderoso,
¿Ya? Ahora, no digamos que es Dios, pero nosotros que hemos, como les decía, estudiado la teología propia, ¿a qué nos señalan estas características de esto que tuvo que haber causado a este universo? ¿A qué nos señala? Nos señala definitivamente a Dios, a nuestro ser superior que adoramos gracias a su gracia y su misericordia. Entonces, yo decía el otro día, llegaba a la conclusión de que es perfectamente posible poder ver el carácter de Dios y la persona de Dios a través de estos argumentos, hermano. Y si el universo tuvo que ser causado por una causa no causada, como lo dicen, ¿cierto? Si el universo tuvo que ser, ¿cierto?, creado por un ser sin límite de tiempo y del espacio. Ahora mira, para que se dé la existencia como nosotros la percibimos, tienen que haber tres componentes. El primero tiene que ser el tiempo, el espacio y la materia. ¿Ya? Y es curioso que el Génesis capítulo 1, verso 1 diga lo siguiente: en el principio. Eso habla de tiempo. En el principio habla de tiempo. Creó Dios los cielos, habla de espacio. Y la tierra, habla de la materia. O sea que podemos ver nosotros, con estas pruebas extra bíblicas, fuera de la fe, podemos darnos toda la vuelta, ¿cierto?, científica, y llegar a la misma conclusión que por gracia el Señor nos ha revelado a través de su palabra. Entonces, para poder repasar, el argumento cosmológico se formula a través de tres premisas. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. No puede haber una cosa que exista eternamente y que nadie lo haya causado, que nada lo haya causado. La segunda premisa: el universo comenzó a existir. Tiene que tener un comienzo y está comprobado científicamente. Vean los videos, vean este video. Yo se los mandé al grupo del Instituto Bíblico. Vuelvan a revisarlo porque ahí dicen los científicos, la fecha y cuáles fueron los experimentos que hicieron para poder darse cuenta de que el universo en algún minuto comienza a existir. ¿Ya? Por lo tanto, el universo comienza a existir y una causa no causada tuvo que darle el funcionamiento. Yo no sé si hasta ahí tenemos preguntas, por favor, mis hermanos. Vayamos desarrollando este argumento. Sí, ¿le puedo hacer una? Todas las que usted quiera, mi hermano. Es decir, alguien está entrando. Pueden ser preguntas o pueden ser comentarios, aportes que quieran hacer a este precioso primer argumento que estamos viendo. La pregunta es la siguiente. Si todo necesita una causa, que ya lo vimos, usted lo explicó muy bien, ¿ya? Yo voy a estar como ateo. Si todo necesita una causa, ¿ya? Y sabemos, y muy bien explicado usted, que la causa es Dios, ¿correcto? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ya. ¿Quién causó a Dios? Buena pregunta. ¿Puedo opinar? Por supuesto. Ya. A ver. Hermano, Pastor Guillermo. Sí, Pastor Guillermo. Sí, deme un segundito. Ok. No, dele, yo después voy a complementar. Dele. Ya. Dos cositas. Y en segundo lugar voy a responderle, en este caso al hermano Alejandro, ¿ya? Lo primero que usted planteó con respecto a lo que compartió, ¿no es cierto?, en relación a la existencia del universo. Yo en lo particular soy profesor de ciencias también, y justamente dentro de los planes y programas que se imparte desde quinto a octavo básico en ciencias naturales o naturaleza, está inserto también una unidad que se llama el origen de la vida, y dentro del origen de la vida está justamente instalado, por así decirlo, como una teoría,
¿ya? Pero nosotros sabemos que no es una teoría, y que es el creacionismo. Y ese creacionismo, el autor es, en este caso, voy a ser bien objetivo, voy a hablar como profesor, no como teólogo. Y ese arquitecto o ese constructor de la creación del universo es un ser superior, ¿ya? Un ser superior, un ser supremo, ¿ya? Y que evidentemente todo lo que hizo no está sujeto a una lógica humana, ¿ya? Por lo tanto, y se establece de ahí también de que aparece justamente un átomo que se llama un superátomo o una supermolécula, y que era del tamaño de una esfera de una pelota de tenis más o menos, con mucha energía, y en un momento determinado esa esfera explota, ya producto de su calor y de su energía que contenía al interior, y surge el universo, ¿ya? Y ahí empieza a expandirse, ¿ya? Pero al final y al cabo, cuando este superátomo primigenio, que se llama, que se supone que es el primer átomo, alguien lo tiene que haber creado, y eso está justamente afirmado, en este caso por la parte científica, o por una de las áreas de la parte científica, que es imposible que de la nada haya surgido algo, ¿ya? Sino que al ver en este caso el mismo sistema solar, los 9 planetas que circundan, ¿verdad?, a la estrella, que el Sol, y que giran en torno al Sol en una perfecta armonía sin que choque el uno con el otro, es imposible, humanamente hablando, no está sujeta a ninguna lógica humana, en este caso, de que eso se haya creado por sí mismo, que haya ido evolucionando. Alguien tiene que haberlo hecho, alguien tiene que haberlo construido, ¿ya? Entonces, el creacionismo justamente habla de eso, y habla en este caso también de la expansión constante del universo, y a eso se le llama infinito, ¿ya? Por lo tanto, eso se ajusta justamente a lo que aparece ahí en Génesis, que en un principio creó Dios los cielos, y ahí contempla en este caso todo lo que es el universo. Lo primero. Lo segundo, un poco respondiendo a la pregunta de Manuel Alejandro, siempre se ha formulado esa pregunta como queriendo decir, ¿quién creó a Dios? ¿Ya? Que es un poco lo que está anunciando el hermano Alejandro ahí desde una postura atea, por supuesto, ¿ya? Y eso es porque nosotros los seres humanos sabemos en nuestro inconsciente de que somos criaturas, ¿ya? Por lo tanto, para nosotros no existe la lógica, ¿ya?, de que exista un Dios, porque Dios no se pregunta a sí mismo, bueno, ¿y quién me creó a mí? No, porque es Dios, porque Él es el creador, ¿ya? Entonces nosotros los seres humanos siempre nos cuestionamos, siempre estamos preguntando, bueno, ¿y quién creó a Dios? Y eso porque somos seres creados, y todo lo que observamos está creado, ¿ya? Por lo tanto, eso es como algo innato que está en nosotros en ese aspecto, pero si lo miramos desde la perspectiva divina, de un ser superior, de un arquitecto, de Dios en este caso, Dios no se cuestiona a sí mismo y no se pregunta, bueno, ¿quién me creó a mí? No, porque Él es Dios, Él es creador, ¿ya? No sé si, y ojalá que pueda responder la pregunta en este caso, o planteamiento de mi hermano Alejandro, pero eso es una pregunta muy recurrente, ¿ya? Sobre todo en ciencias naturales, ¿ya? Y muy recurrente en la humanidad. ¿Y quién creó a Dios? ¿Ya? Y eso lo hacemos porque justamente está dentro de nosotros, ¿ya? Internalizado, de que todo lo que existe tiene que haber sido creado, inclusive Dios. Exactamente. Bien, bueno, excelente aporte, mi pastor Guillermo. La respuesta de nuestro hermano Alejandro, el ateo, está acá en lo que yo terminé de explicar. Mira, Dios es una causa no causada. Ya. Para que todo lo que exista haya tenido que venir a existir en las proporciones en que existen, tuvo que ser causado por algo fuera de todo lo causado. De todo lo creado. ¿Ah? De todo lo creado, en el fondo. De todo lo creado, o causado, de todo lo que se provocó. Imagínate, según estudios científicos, el hombre conoce el 4% de todo el vasto universo y constelaciones, no sé cómo se llama, todo demás. Imagínense.
porque lo ha podido ver con estos lentes. Imagínense la inmensidad de provocar todo aquello. Tuvo que haber sido causado por una causa no causada, tuvo que haber sido una causa tremenda, inimaginablemente poderosa, tuvo que haber sido una causa que esté fuera de estos aspectos como el espacio-tiempo, tiene que ser atemporal, inmaterial y sin límite de espacio, digamos. Entonces, como lo decía nuestro pastor Guillermo, nosotros tenemos asentada la idea de que como somos criaturas, ¿cierto? Todo es creado, pero Dios Dios no tiene un origen, una causa, digamos. Por eso hablamos de un Dios eterno, digamos. Hermano Alejandro. Partiendo de la aseveración de que la ciencia ha determinado de que el universo tuvo un inicio, usted lo aclaró ahí, por lo tanto, y también de la primicia de que de la nada no podemos construir nada, ¿cómo de la nada se construyó o se creó algo? Entonces la conclusión es que ese algo es, en definitiva, este ser que nosotros le llamamos Dios, y que por lo demás es así. Por lo tanto, como cuando se crea algo, empieza lo finito, o empieza a darle inicio a algo. Por lo tanto, para que la premisa se cumpla, tiene que haber alguien que le dio el inicio a eso que es finito, que en este caso es el tiempo. Recuerde que Dios es antitiempo, es atemporal, como decía usted. Atemporal. Es inmaterial, por lo tanto, para que algo pueda ser material, para que algo pueda ser creado, una fuerza distinta a lo material tiene que haberlo creado. Y ahí está la respuesta a la pregunta que hacía yo, en el sentido de que para que una cosa pueda ser creada, debe haber algo que sea superior a eso. Exactamente. Y podemos, aquí entramos en las series. ¿Quién creó a Dios entonces? Ok, algo más superior a él, pero ¿quién creó a ese ser superior a ese? Y así sucesivamente. No hay series infinitas, no hay series finitas. No sé si me explico. Es como que mi hijo, yo soy el papá de mi hijo, yo soy hijo de mi papá tuvo un papá, y ese es mi abuelo, ese abuelo tuvo un papá y es mi tatarabuelo. Es decir, las series son finitas hasta que llegamos hasta Adán. De ahí se inicia la creación. ¿Me explico? O, desde el punto de vista evolutivo, pensemos que estamos analizando el punto de vista evolutivo. En algún minuto se creó aquí el pastor Guillermo nos puede dar un poquito más, se creó la célula cero. Es decir, la serie de eventos termina porque son finitas. Lo único que puede crear algo finito es algo infinito, y eso de algo infinito es... Exactamente. Eso. Perdón que me haya extendido, sí, pero... Hay un ejemplo de una apologista que dice, mira, este celular que está aquí, que ustedes están viendo, ¿cierto? Fue creado por alguien, pero el que creó esto no está acá adentro. El que creó esto está afuera, pero aquí está su mente, aquí está su trabajo, aquí está su diseño, aquí está su esfuerzo. ¿Ya? Habla de él, esto habla del creador, el que lo originó, pero el original no está aquí, pues, el que lo originó no está acá. Así que podríamos entonces poder definir que este argumento lo que está planteándonos, hermanos, es poder comprobar, ¿cierto?, a través de todo este proceso, ¿cierto?, de todo este proceso filosófico, científico, racional, ¿cierto?, intelectual, se ha ido desarrollando este argumento. ¿Pastor Juvenal? El pastor Jorge quiere hablar. Pastor Jorge, por favor. Sí. Sí, quería agregar un poco acerca de lo que se estaba diciendo anteriormente. También es interesante analizar dentro de todos los argumentos. Hay un argumento que es el argumento inmaterialismo, que es todo lo que conlleva a lo inmaterial, porque muchas veces nosotros pensamos que solamente tenemos un universo materialista, pero hay cosas que están dentro de lo que se denomina el antimaterialismo. Por ejemplo, el amor. No podemos negar que no existe el amor. No podemos negar que no existen los sentimientos. No podemos negar que existe la belleza.
Entonces, eso nos demuestra de alguna manera que Dios no solamente actúa en lo material, sino que también en lo inmaterial. Que muchas veces es algo que muchas veces nosotros como personas es un argumento bastante importante como para poder desarrollar la apologética frente a las personas que demandan argumentos sólidos con respecto a lo que nosotros creemos en nuestro corazón. Decirle, ¿tú crees en el amor? Lógicamente decir que sí, pero ¿y cómo si no se ve? Pero sí está la consecuencia. Lo mismo Dios. Dios de alguna manera actúa en lo inmaterial que afecta a lo material. Sí. Correcto. Mire, cuando yo les mande las diapositivas, aparecen esos argumentos que usted me habla, ¿ya? Mi pastor Jorge. Así que ahí vamos a ir reforzando esos argumentos. Son otra serie de argumentos también que respaldan la existencia de Dios. ¿Alguna otra pregunta con respecto a este argumento que alguien quisiera aportar o comentar? Y si no, vamos a seguir. Ponga su manito levantada y como esa que yo levanté ahí, si alguien la ve, yo levanté la manito. Ahí usted puede opinar. Claro. Perfecto. Bueno, sigamos. En las escrituras, Dios es un axioma, es decir, su existencia se da por sentado, no es discutible. En ninguna parte de la escritura la palabra se da el trabajo de demostrar la existencia de Dios, pues en ella la existencia de Dios es parte de ella, es propia de la escritura. Ese es un punto a favor de los presuposicionalistas, que es la otra escuela de la apologética. Bien. Segundo argumento, el ajuste fino, digamos, ¿ya? Ese argumento, no sé hasta qué hora vamos a estar, hermano Alejandro. Denle nomás, pues, son ya para las 9, que estemos hasta las 9:30, ¿le parece, pastor Jorge? Sí, por mí no hay problema. Estamos en la casa, así que no hay problema. Eso. No tenemos para dónde ir. No hay micros que tomar a esta hora, digamos. Exacto. Ya. Entonces, segundo argumento es otro tipo de argumento, hermano, que se llama el ajuste fino, ¿ya? Que yo lo puse acá como en otro nombre, denme un segundo. El argumento teleológico, ¿ya? Que es el argumento a partir del diseño o el propósito. El primero era el argumento que estábamos analizando cosmológico, a partir de la creación. Cómo se explica todo lo que existe, si fue eterno o no, ya lo vimos. El segundo argumento, el argumento teleológico. Estos son, repito, 4 argumentos que tradicionalmente la escuela apologética ha ido desarrollando para presentar defensa, ¿cierto? Tanto científica, filosófica, intelectual, llámele cualquiera, para defender, ¿cierto?, el Evangelio. Ya, segundo argumento es el teleológico o el al ajuste fino. Y dice así este argumento, dice, las galaxias, las estrellas, los átomos, las partículas subatómicas y la estructura propia de nuestro universo está determinada por números, ¿ya? Y cálculos científicos que se denominan las cantidades y constantes fundamentales del universo, ¿ya? Por eso yo quiero que ustedes vean bien los videos, porque los videos aparece todo muy bien, precisamente explicado. Estos cálculos científicos, o que se llaman las cantidades constantes fundamentales del universo, ¿cierto? Son muchos estos números, estos cálculos exactos, milimétricos, que la ciencia ha logrado definir para medir, por ejemplo, la gravedad y otras cosas más. Se miden muchos factores a través de estos números y cantidades constantes, ¿ya? Para que se dé la existencia como la conocemos en el universo. Por ejemplo, hay una constante que es un número exacto, hermano, que es tan preciso, que es tan milimétrico, es tan exacto, que mide la gravedad,
la tasa de expansión del universo o la masa y energía del universo, entre muchas. Son números que son tan exactos y precisos que sorprenden a la comunidad científica, hermanos. Y la pregunta que les viene a ellos es: ¿cómo es posible que todos estos aspectos, como la gravedad, inclinación de la Tierra, la expansión de la masa, el universo, ¿cierto?, hayan sido calculados, ¿cierto?, tan milimétricamente, y la ciencia lo haya descubierto, que si esos cálculos o esos números o esas constantes se movieran, pero muy poquito, por decirlo así, para que lo puedan entender, si esos constantes, si esos números constantes, digamos, se movieran, pero muy poquito, nada existiría, ¿ya? Nada. Los que vieron el video me van a ir entendiendo cómo se puede expresar eso, pero más o menos la idea está clara. Los científicos se dieron cuenta que todo era medible, que todas estas fuerzas, las inclinaciones, las distancias, y se dieron cuenta que son tan exactas, tan precisas, que si se movieran una centésima de milésima, no sé cómo elevarla, no sé cuánto, nada existiría, ¿ya? Entonces, la gravedad, la tasa de expansión o la masa y energía del universo está determinada por una constante gravitacional, una fórmula matemática, científica exacta. Estos cálculos o números son extremadamente precisos y exactos. Si esos números se alteraran en la más mínima cantidad de su precisión y exactitud, simplemente nada podría existir, ¿ya? Nuestro universo permite la vida física e interactiva solo porque esos muchos números, ¿cierto?, esos cálculos, ¿cierto?, que han sido descubiertos, que siempre han estado, pero la ciencia los descubrió, nuestro universo permite la vida física e interactiva solo porque esos y muchos números han sido independientes y exquisitamente balanceados, ¿ya? Es tan preciso el balance, la exactitud, la pulcritud que tienen esos cálculos, ¿cierto?, y son tan exactos sobre lo que se podría denominar un filo de navaja. Es decir, son muy, muy precisos. Ahora, ¿cómo es que esto es así, hermanos? ¿Cómo es que la distancia del Sol a la Tierra, la inclinación de la Tierra, la gravedad, haya sido, ¿cierto?, tan exquisitamente balanceado? ¿Cómo? Y ahí hay tres teorías. Primero, lo que se esgrimen. La necesidad física es una explicación para que esto fuera así. La necesidad física, es decir, que la misma naturaleza, digamos, haya requerido esto, ¿ya? Segundo, explicación para que esto pueda ser así, el azar, ¿ya? Y nos falta el que dice, no, es que aquí se echaron a andar los dados y cayeron justo los números que queríamos, ¿eh? Y que nos permitió la vida, aleluya. Y tres, el diseño, ¿ya? Y es evidente, hermanos, evidente que estos números son tan precisos, según este argumento, que tenemos que llegar a la conclusión de que hay un diseñador detrás de esta precisión de cálculos que se hicieron para que todo se diera. Si nosotros estuviéramos, no sé, un poquito más alejados del Sol, nada existiría. Si la Tierra estuviera el más mínimo grado no inclinada, no existirían los climas, o nos quemaríamos, etcétera. ¿Ya? Vamos a analizar la primera, que es la necesidad física. ¿Es posible que el universo se autorregule para que de manera independiente permita la vida? La respuesta es no. Es imposible. Lejos de serlo, según los científicos, lejos de poder comenzar a pensar de que la misma naturaleza fue la que provocó estos números así y se dieron naturalmente,
¿cierto? Para que siguiera la vida física, es absolutamente posible que el mismo universo nunca lo haya permitido, hermano. Si hubiera sido por la naturaleza y el universo, ¿cierto?, que estos números hayan llegado con tal precisión para que se dé la vida, el universo no lo hubiera permitido. Estos números y constantes no están determinados ni por el universo ni por la naturaleza, y no hay razón ni evidencia segura, por lo menos, de que esto sea así. Así que la posibilidad de que estos números precisos para que exista la vida sea producto de una necesidad física, no hay evidencia. Y es imposible que eso sea así. Número 2, el azar. Veamos el azar. Fue que si estos números se dieron es porque fuimos tremendamente afortunados y tuvimos mucha suerte. O sea, aquí la suerte corrió un papel fundamental y dio, a través de un efecto repentino, ¿cierto?, esto se comenzó a ordenar de manera que se permitió la vida, el calor, ¿cierto?, la gravedad, la rotación, la distancia entre el Sol y la Tierra, la distancia entre los planetas, etc. La respuesta entonces también tiene que ser que no fue así. Las probabilidades, dice, implicadas para que esto fuera así son ridículamente remotas, hermano. Y aquí ya tendríamos que hablar con científicos matemáticos para que vean la posibilidad de que si existen las probabilidades de que estos números que son tan exactos, tan precisos, para que se dé la vida humana, hayan sido provocados por el azar. Porque son muchas probabilidades, es ridículo. Según la ciencia, pensar que esto fue así. Número 3, el diseño. Entonces, que estos números sean tan exactos para que se dé la existencia, no son ni por una necesidad, ¿cierto?, de la naturaleza o de la física, y tampoco son producto del azar, ¿cierto? Entonces, y la opción que nosotros como apologistas vamos a defender es la que tiene relación con un diseñador o el diseño, ya que es tremendamente improbable que los resultados exactos de estas constantes que permiten la vida en el universo sean por la necesidad o por el azar. Es perfectamente posible pensar que esto sucede por el diseño inteligente, hermanos. Y esto es muy importante entenderlo. Mira, nosotros esgrimimos estos argumentos entendiendo que lo estamos planteando a gente que no tiene una experiencia de vida de fe. O sea, lo estamos esgrimiendo a gente que no ha tenido la experiencia, ¿cierto?, de entender las escrituras. Estos argumentos se los estamos exponiendo a gente que no ha tenido la oportunidad de experimentar la fe, ni ningún tipo de religión. Entonces, en estas personas sí existe un concepto innato acerca de un Dios, de una deidad. Eso se llama el teísmo. ¿Ah? Y cuando nosotros vemos estos argumentos, lo que hacemos es llegar a ese objetivo, al objetivo de confirmar a la gente, a las personas que tengan genuinas dudas, de que existe una deidad, ¿ya? Entonces, pero que las personas lleguen a concluir a través de estos argumentos, ¿cierto?, o a través de otra forma, si las personas llegan a entender de que hay una deidad, esa comprensión de la deidad no lo hace salvo. No los hace salvo. ¿Cuándo van a ser salvos? Cuando nosotros llevemos a las personas, ¿cierto?, que no tienen Biblia, que no tienen fe, que no tienen religión, que no tienen una experiencia personal, llevemos a esa gente a entender, ¿cierto?, a llegar a esa primitiva concepción de que hay un Dios, y desde allí partamos dirigiéndolo al Señor Jesucristo. La única forma que esas personas sean salvas es por medio de Cristo y de la oración, ¿cierto?, nuestra, y de nuestra proclamación del Evangelio. ¿Ya? Entonces, ya que es tremendamente improbable que los resultados exactos de estas constantes que permiten la vida en el universo sean por la necesidad o por el azar, es perfectamente posible pensar que esto sucede por el diseño inteligente.
Y esta prueba científica da clara señal de un diseñador. O sea, estos números son tan precisos, son tan exactos, son tan milimétricos, que si se movieran en el más mínimo rango, simplemente la vida no existiría. Y estos números y estas precisiones matemáticas es imposible que hayan sido originadas ni por el azar, ni por la necesidad de la existencia misma. Y la única posibilidad que cabe para poder entender que estos números son tan precisos es a través de un diseñador, ¿cierto?, que jugueteó con los números allí, pum, y los puso exactamente para que se diera la vida como se da. Y esta prueba científica da claras señales de un diseñador inteligente, de un arquitecto o de un Dios que todo lo ha ajustado de manera tan precisa que es posible que la vida sea, que hace posible que la vida sea posible. Aquí hay, voy a agrandar esto, hay un Fred Hoyle, es un astrofísico, cosmólogo, excelentísimo profesor de astronomía y filosofía experimental en Cambridge, ¿ya? Dice lo siguiente: una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto, dice así él, jugueteó con la física y que no hay fuerzas ciegas en la naturaleza sobre las cuales vale la pena hablar. Los números que uno calcula de los hechos me parecen tan abrumadores que ponen esta conclusión más allá de la pregunta. ¿Claro? Ahí tenemos el argumento de uno que sabe, ¿ah? De un cabezón. Acá tenemos otro, Paul Davies, físico, ganador del premio de Templeton, la medalla Kelvin del Instituto de Física del Reino Unido y premio Michael Faraday. Dice: para mí existe evidencia poderosa de que hay algo sucediendo detrás de todo. Es evidente. Esto es glorioso, ¿no? Parece como si alguien, estos son científicos, hermano, no son cristianos, ¿eh? Y no tienen por qué ser cristianos, pueden ser teístas. ¿Ah? Teístas. Y ser teísta no te hace salvo. Tienes que ir a Jesús. La única alternativa. Pero ya cuando tenemos a una persona entendiendo que puede existir un Dios, ya tenemos bastante camino avanzado. ¿Ah? Para mí, dice este físico, dice: existe evidencia poderosa de que hay algo sucediendo detrás de todo. Parece como si alguien ha ajustado bien los números de la naturaleza para crear el universo, y la impresión de diseño es abrumadora. Es decir, aquí hasta los científicos se tienen que rendir, aunque no lo reconozcan, a la idea de que hay un diseñador que algo hizo. Aquí tiene que haber una mente creadora que está por sobre todo, ¿cierto?, que tuvo que ser no causado por nada, que tuvo que haber estado fuera de todo lo creado, que tuvo que, ¿cierto?, ser tremendamente poderoso para haber creado todo. Y bueno, después de darnos toda esa vuelta, llegamos nosotros, los de fe, a la Escritura y nos damos cuenta que todo apunta a Dios, ¿ya? Y bueno, lo que dice el Salmo 19, verso 1 y 2, este otro gran filósofo, gran pensador, ¿cierto?, que lo conocemos ya por sus escritos, nosotros los cristianos, dice en el Salmo 19, verso 1 y 2, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de tus manos. Un día comparte al otro la noticia. El día de hoy día, ¿cierto?, le hace saber a la noche de la grandeza de Dios, y la noche le va a pasar la posta al sol de mañana y le va a decir la grandeza de Dios. Eso es lo que quiso decir. Un día comparte al otro día la noticia, una noche a la otra se lo hace saber, ¿ya? Acerca de este sublime y glorioso Dios del cielo. Hasta aquí. Preguntas, aportes con relación a este segundo argumento teleológico, apréndanselo bien, teleológico del ajuste fino. Al hermano Alejandro le vamos a dar una carita feliz porque el que más ha participado. No, solo argumentar un poquito más, Pastor Juvenal. Todos hemos escuchado hablar de este famoso cosmólogo Stephen Hawking, esa persona que estaba postrada en una silla de ruedas, ¿cierto? Creo que sí, todos lo hemos visto, alguna vez lo vimos en televisión. Este señor nunca admitió que
la existencia de Dios, pero una de las frases que más me ha marcado en lo que he leído sobre este tema, él dice, se los leo, dice: el hecho notable es que los valores de estos números, es decir, las constantes de la física, lo que nos explicaba el pastor. Espera un segundo. Usted nomás, mote. ¿Quién? Ahí lo silencia todo. Se los leo de nuevo. Dice Stephen Hawking, creo que todos lo hemos visto o escuchado. Él dice una frase notable, a pesar de que él nunca admitió la existencia de Dios, pero él dice: el hecho notable es que los valores de estos números, es decir, todas las constantes de la física que usted nos explicó, parecen haber sido muy finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Indudablemente que Stephen Hawking nunca admitió la existencia de Dios, Pastor Juvenal, pero él comprueba todo lo que estamos viendo hoy día, en el sentido que el ajuste fino indudablemente es la evidencia más clara frente a los ateos respecto a la existencia de Dios. Eso es lo que quería decir. Si lo dice Stephen Hawking, que es un ateo, nunca admitió la creencia en Dios, pero él dice lo mismo que dicen científicos teístas o personas que son cristianas. Sí. Bueno, hay este hombre, como lo dice, nunca reconoció, pero dentro de la comunidad científica hay harto teísta. Exacto. No significa que son cristianos, son teístas, creen en una fuerza. Algunos no le llaman Dios, pero inevitablemente al describirlo describen a Dios. Inevitablemente. ¿Alguien más quiere aportar? Levante su manito, acuérdese. ¿Hacer alguna pregunta, Pastor Guillermo? Sí, no, una acotación. Quiero echarle otra palada de tierra a la tumba, de los que dudan de la existencia de Dios, y no necesariamente porque son un hijo de Dios, sino que en este caso el mundo científico y los humanos siempre han estado en esta lucha constante entre la fe y la ciencia, ¿ya? Por lo tanto, quisiera decir y mencionar de que siempre los científicos apelan y quieren evidenciar o quieren, ¿no es cierto?, llevar a cabo la negación de la existencia de Dios a través de teorías. Son todas teorías, ¿ya? Y si vamos a la raíz etimológica del concepto de teoría, es un supuesto. Se cree que fue así, tal vez pudo haber sido así. Por lo tanto, ni siquiera ellos pueden avalar eso, ¿ya? Porque no estuvieron presentes en el origen de toda esta magna, ¿no es cierto?, arquitectura hecha por nuestro Dios con respecto al universo, ¿ya? Por lo tanto, siempre va a existir ese choque entre la fe, ¿ya?, y la ciencia, ¿ya? La ciencia siempre exige evidencia, exige que las cosas sean experimentales, que sean comprobadas y todo eso, ¿ya? Sin embargo, la fe no, pues la fe es la fe nomás, porque hay que creer. O sea, cuando la fe es una capacidad divina, es una capacidad dada por Dios, y Él la otorga a cada uno de sus hijos, ¿verdad? Y ahí no hay duda, ahí es convicción, ni siquiera una creencia, es una convicción, una seguridad absoluta y plena de que todo el universo fue creado por un ser supremo, por un constructor, por un arquitecto. Y justamente lo que yo decía en un principio, que la misma armonía del sistema solar, el Sol al centro y los 9 planetas girando, eso implica justamente números, cantidades, matemáticas. El universo es un libro abierto de matemáticas. Y tal cual como decía usted, Pastor Conan, la falta, ¿verdad?, o un número más adicional, esto sería un caos en el universo, ¿ya? Entonces, ¿qué mayor demostración de que todo esto fue construido, en este caso, por un ser supremo, nuestro Dios? Pastor Juvenal, Sí. el pastor Carlos quiere hablar. A ver.
Pastor Sí. Carlos, por favor. Sí, bendiciones. Gracias ante todo por la invitación. Tal vez voy a ser la oveja negra de este grupo. Primero, lo digo en el amor de Dios, ¿no? Para que no se malinterprete. Yo vengo del mundo ateo. Yo fui llamado del ateísmo. Por lo tanto, para mí es un tema que me agrada mucho. Los argumentos dados hasta ahora han sido enfocados exclusivamente a la creación. Y por lo tanto tratar de entender que esta creación perfecta, y también como lo resalta ahí el Salmo 19, esta creación al ser tan perfecta debe tener una inteligencia que la haya hecho. Inteligencia que no alcanzamos ni la más ínfima parte en comprender. Me parece sí, y voy a hablar desde el ateísmo, desde esa perspectiva, porque sé cómo se piensa desde esa perspectiva. Y al ateo jamás se le va a convencer de una postura tomada desde la creación. No, olvídese, no es la forma. El ateo no está mirando eso. El ateo lo que está cuestionando es el creador, no la creación. Porque la creación, el argumento creacional y perfecto que ha sido por el azar y se ha ido perfeccionando, siempre va a tener un argumento teórico validado por la ciencia y sus secuaces. Eso es así. Por lo tanto, es difícil ir a alguien que nosotros queramos hablar y convencer mirándolo desde el punto de vista de lo creado. Aquí hay que enfocar mucho hacia el creador, no lo creado, porque lo creado, todo esto a través de la teoría se malversa. Y esto única y exclusivamente porque así como todos estos científicos que han habido y que hablan, y que para todo tiene una explicación, pero no dejo de entender, o más bien siempre es como un martillo que me da en mi conciencia cuando Pedro le habla a la multitud y nos dice que fuimos salvos o hemos sido salvos porque Él nos ha permitido conocerles. Es decir, ni siquiera ha habido un gesto de nuestra parte para conocerle. Entonces, yo creo que a un ateo, lo hablo de mi experiencia muy personal, muy cuestionador de todo lo cuestiono bastante. Y para mí ha sido súper complejo el tema de ir entendiendo la fe en todos los años que llevo, porque aquí se me vino inmediatamente cuando empezamos esto ver de la apología, justamente en 1 Corintios 4, y cuando me dice, por esto hermanos, lo he presentado como un ejemplo para mí y en Apolos, hablando de la apologética, ¿no? Por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Bien, pero yo he trabajado con ateos y el ateo es muy observador de lo que usted y yo hacemos. A un ateo se le convence por los actos, no por la teoría, es el acto. Y voy a hablar desde el ateísmo. El ateo, si usted lo quiere convencer, puede usar la apologética, estos argumentos que son maravillosos, muy maravillosos, pero esto no va para el ateo, esto va para el agnóstico, no para el ateo. El ateo no va a aceptar la apología, no va a aceptar el argumento. El agnóstico sí. Ahí esto es un armamento espiritual tremendo contra el agnosticismo, que en el último censo subió de manera desproporcionada. Hay mucho agnosticismo dentro de este país. Y el agnóstico dice, no cuestiona la existencia de Dios, no sabe, no sé si existe. Entonces, esta es una herramienta poderosísima contra los agnósticos. Así que maravilloso, muy, muy, muy lindo. Pero sí tener este cuidado, pero para el ateísmo, para que a lo mejor empiecen un poquito a separar el tema, el ateo lo mira a usted, su acto, su actuar, porque hay mucho tema
puntualmente con los padres, y yo se lo digo desde la perspectiva muy personal, no es comprensible para un ateo, no agnóstico, ateo, que existe un padre espiritual si mi padre carnal no lo he tenido ni ha estado cerca mío. Eso para que siempre lo tenga dando vuelta a la hora. Pero esta herramienta, hermano Juvenal, maravillosa, sáquele filo a esta espada, porque hoy se viene mucho agnosticismo, mucho, porque creció mucho en el último censo. Bendiciones. Sí. Gracias, mi hermano Carlos, Dios le bendiga. Mire, hermano Alejandro, denme un segundo. Nosotros cuando introducimos la apologética se enfoca desde el punto de vista, para poder darle consistencia al argumento que usted me decía, mi hermano Carlos. Nosotros cuando definimos apologética o queremos usar esta herramienta, lo hacemos basado en Primera de Pedro 3:15, que es el versículo maestro para poder, ¿cierto?, formar la estructura de la defensa, ¿ya? Y dice así, el versículo de Primera de Pedro 3:15, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, que es lo que este versículo bíblico, que es como la base de toda la estructura que se podemos argumentar como argumento apologético, tiene sus condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? Primero, estar preparado, ¿cierto?, para presentar defensa y da las características con mansedumbre y reverencia. Ahora, obviamente que van a haber personas, y nos hemos encontrado y nos vamos a seguir encontrando con un montón de personas que a lo mejor sin definirse incluso, si es que son agnósticas o ateos o han tenido una mala experiencia religiosa, siempre van a haber personas que van a resistir, van a combatir, y eso es propio no solo del ateo, es propio del ser humano. Pero la demanda para nosotros es estar preparado para presentar defensa, estar preparado, fundamentalmente para presentar defensa. Y sería un excelente desafío poder, yo le dije al hermano Alejandro, hermano, esto que sea una especie de mirada superficial, ¿cierto?, panorámica, de qué es lo que nos entrega, qué herramienta nos entrega la apologética. Y hagamos apologética 2. Me gustaría que en apologética 2 pudiéramos observar las distintas facciones, el ateísmo, el agnosticismo, y si existen otras, ¿cierto? Observarlas, mirarlas, quiénes son, qué piensan, cómo se enfocan, para poder estar preparados. Hoy día, afortunadamente, estamos basándonos en este versículo bíblico precioso, en donde se sustenta bíblicamente el argumento de la defensa, y sería un bonito desafío poder seguir conociendo en profundidad cómo piensan y quiénes son los ateos, y si podemos hacer algo al respecto en la predicación. Hermano Alejandro. No, le iba a decir que le iba a dar la posibilidad al hermano Julio, que estaba levantando su mano, pero se salió del Zoom por algo. Dice que ahí estoy hablando con él ahora, pero va a tratar de entrar de nuevo, ¿ya? Ya. Sí, ampliar un poquito más, o sea, no ampliar, perdón, sumándome a las palabras del pastor Carlos. Efectivamente, es muy cierto, el agnosticismo es una cosa y el ateísmo es otra. Creo que se hace necesario, ahí entró el hermano Julio, creo que se hace necesario, pastor Jorge, que tengamos, o tal vez tengámonos en la Apología 2 de forma inmediata después de terminar Apología 1, porque es lo que necesitamos hoy día. Hoy día, efectivamente, el porcentaje de agnóstico ha aumentado de manera considerable. Y todo esto por la teología progresista que está haciendo mella en las iglesias cristianas. O sea, todo es un complemento de cosas que estamos yéndonos derechito a este nuevo orden mundial que todos sabemos que va para allá por este tema de las señales que hay. Por lo tanto, yo creo que es necesario, lo podemos conversar después en forma interna, Pastor Jorge y Pastor Juvenal y Pastor Guillermo, los profesores del instituto,
para que podamos extender un poco más este tema, que me parece muy interesante seguir haciendo. Ese es mi aporte. Vamos a darle al pastor, perdón, al hermano Julio. Él tenía una pregunta, permítame, dejé, ¿dónde está el hermano Julio? Hermano Julio, y de ahí hacemos un break para después terminar con los otros dos argumentos. Pueden ir a tomarse un cafecito, ¿cierto? A la cocina del instituto. Oye, fue la talla. Hermano Julio, ahí está. Hermano Julio, por favor. Aló, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro. Sí, Ya. Buenas noches, hermano. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. perfecto, perfecto. Sí, es que Sí. están todos silenciados. Es con respecto a algún comentario como pedía mi pastor Jovenal, respecto del segundo argumento que habla de los números, que en realidad son, incluso algunos no se pueden leer en forma tan simple, generalmente todos son elevados a, no sé, ahí son términos matemáticos que se utilizan, no sé si me entienden. Sí. Se llama eso. Exponencial se llama eso. Exponencial, correcto, o sea, elevado a, generalmente son exponenciales. Si bien es cierto, siempre en un principio, yo por lo menos tengo algo de recuerdo que en la antigüedad no se usaban números, se usaban, por ejemplo, lectura de codos, no sé si me siguen, para dar algún valor a una medida. ¿Me sigue, cierto? Sí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener esa certeza? Se me salió. ¿Le escuchamos igual? Sí. ¿Cómo nosotros podemos tener esa certeza de decir que alguien le dio un valor a algo, siendo de que, son personas que muchas veces son pocas las personas que creen que fue un ser superior o un ser realmente que no fue creado, sino que siempre estuvo ahí, que es lo que estamos hablando, que alguien dé un valor a una cosa porque a él se le ocurrió dar un valor, un número, una fracción, y eso es tácito y tenemos que creer lo que es así. Entonces, ¿hasta qué punto eso es tan así veraz? Porque, si bien es cierto, han habido muchas cosas que el hombre le ha puesto nombre a las cosas, ¿no? Recordemos que antiguamente, por decir, no se usaba el término zapato, zapatilla, sino que siempre se le decía sandalia. Lo mismo que hoy en día uno puede decir una chupalla, un sombrero, un jockey, antiguamente era un turbante. Entonces, el hombre siempre a través del tiempo ha ido poniéndole nombre a las cosas. Pero porque a alguien se le ocurrió decir, ya yo le voy a poner tal nombre y así va a quedar. Entonces, es como sucede hoy en día, cuando si alguien descubre, no sé, un cometa o algún ser vivo que no está en ninguna parte, y que yo lo descubrí, ya yo le voy a poner mi nombre. Y queda así para séculas. Entonces, quizás también ahí, en cuanto a los números, las cifras exactas, también yo tengo mi duda. Duda. Creo, Entonces, que por qué es tan así como tiene que ser, independiente que a lo mejor ese valor no se puede ni siquiera nombrar por lo tan infinito que es el valor. O sea, a eso me refiero. No sé si me entienden lo que yo quiero expresar. sí, sí, mi hermano Julio, Dios le bendiga mucho, gusto saludarlo. El punto está en que esto nunca fue descubierto. Esto siempre estuvo allí, si estas cosas siempre han existido, pero el hombre siempre fue ignorante de
estos descubrimientos, digamos, hasta que han llegado y el Señor yo creo, le ha dado a la humanidad mentes brillantes. ¿Ah? No, correcto, correcto. Y llegaron en algún minuto estos hombres a descubrir algo que siempre estuvo ahí. No es que ellos dijeron, ¿sabéis qué? Me tincó que hayan 100 metros de la Tierra a la Luna, por ejemplo. Y ya Sí, todos pero, tienen que creer que hay 100 metros. No. Claro, porque yo voy a divagar un poco en ese sentido, que ellos recibieron alguna revelación divina para ponerle esa cantidad de números, esa distancia, esos kilómetros, o a la velocidad de la luz, es decir, tantos kilómetros recorre en un segundo la luz, y esa es la velocidad de la luz. O sea, ¿fue una invención humana o fue una revelación divina? No, pues son como le digo, hermano Julio, son mentes brillantes que han desarrollado ecuaciones matemáticas sorprendentes, son capacidades de mentes brillantes que son admiradas y han llegado a definir lo que siempre estuvo allí. No es que son cálculos matemáticos científicos de hombres brillantes nomás, que siempre estuvieron ahí y estos hombres lo descubrieron, digamos, se dieron cuenta de que eran así, precisos, milimétricos, y estaban allí. Fueron cálculos matemáticos, ejercicios que los hombres hicieron por sus capacidades. ¿Alguien más quiere aportar? Vean el pastor Guillermo. Pastor Pona, Sí. Pastor Pona, justamente usted lo dijo, el hermano Julio, lo que pasa es que ahí hubo un descubrimiento, ¿ya? Cabe recordar que producto del pecado, la inteligencia del hombre está limitada, se cree que solamente ocupa un 10% de toda la capacidad original que le dio en este caso en la creación el Padre en este caso a Adán, ¿ya? Esa es una postura. La otra que no sé si les servirá de ejemplo, el caso de Noé. Noé jamás fue un constructor naval, ni arquitecto, ni ingeniero, ni nada, ¿ya? La pregunta es, ¿de dónde sacó esas medidas, esos cálculos matemáticos para construir un transatlántico en esa época? Con una matemática, pero olvídense. Entonces, ahí cuando ya lo inexplicable tiene en este caso un sentido de parte de Dios, que es Él el que otorga esas facultades, ¿ya? Sobre todo para su propósito, ¿ya? Por lo tanto, como decía usted, Pastor Cona, siempre ha estado ahí eso, ¿ya? Las medidas, la matemática siempre ha existido. Dios es un matemático, es un experto en matemática y en geometría, ¿ya? Por lo tanto, lo que pasa es que nosotros los seres humanos hemos ido en la evolución de nuestra inteligencia, lo hemos ido descubriendo todo esto, que esto siempre ha existido, siempre ha estado ahí. Amén. Mi pastor, una consulta, disculpe que es que soy medio preguntón y me gusta a mí disipar ciertas dudas. Si bien es cierto, todos estos estudios de teología que estamos viendo, ¿en qué parte de la Biblia sale que el hombre tiene solamente el 10% desarrollado de su inteligencia y el otro 90% duerme? ¿Es bíblico eso? No sale en la Biblia, yo no he dicho eso, ¿ya? Se cree. No, ¿usted qué dijo? Sí, exactamente. Yo No, dije, ¿qué dijo? y cree desde la perspectiva científica, ¿ya? De que solamente estamos ocupando un porcentaje mínimo con respecto a toda la inteligencia que deberíamos tener. Es que Ya, yo no es la primera vez que escucho eso. Sí, no es la primera vez que escucho eso. Yo siempre he escuchado de que dicen el hombre ocupa el 10%. Pero ¿quién Bueno, Julio. dice que no solamente el 10%? Ya. Yo voy más allá. ¿Quién da esos valores? A eso voy yo. Lo A lo mejor vemos, claro. Hermano En Julio, otra clase. en otra clase. Mm. Pastor, Ya, no. Pastor Carlos, usted quería decir algo. Sí, quiero interpretar la pregunta que hizo el hermano Julio. Y entendí lo que quiso preguntar. ¿Hasta qué punto, el tema es hasta qué punto yo puedo creer lo que la ciencia me dice que es verdad? Es correcto. Ese es el punto que debe mirar un cristiano. La medición del carbono. Medición del carbono, se habla de millones de años sobre la Tierra en que la humanidad ha estado.
Si yo me pongo teológico, digo, Señor, El carbono 14. claro, el Estado judío va en el año 5728 desde la creación de Adán. Entonces, claro, ¿hasta qué punto? Ojo, cuidado, porque la ciencia, y si usted mira muchos de estos programas de ciencia, se habla mucho de esta capacidad de poder imaginar. Muchos de estos cálculos, muchas de estas teorías que ya habló el hermano Guillermo, ¿no es cierto? Son teorías, son imaginaciones, son vanidades de hombre, tal cual lo habíamos leído hace poco, pero que hay que observar y tener cuidado y saber filtrar. Son solo vanidades de hombre. Ahora, mucho de aquello tal vez se asemeja, se acerca, porque al principio dijimos, bueno, ¿de dónde viene toda esta creación? Esta creación no viene de la nada. Si yo saco un trozo de piel suya y la pongo sobre un microscopio y comienzo a mirar hacia su interior, me empiezo a dar cuenta que en la medida que más me acerco, llego a la última partícula, un electrón, y más allá de eso no veo nada. Existe un espacio vacío en medio de este cuerpo. Entonces la pregunta es, entonces, ¿qué somos? Porque al final, si yo miro de la misma manera hacia arriba, como miro hacia abajo, miro hacia arriba, veo que los planetas, entre ellos, hay un espacio oscuro que hoy día se ha determinado que es energía. Bueno, entonces empecemos a mirar con ojos distintos. Es decir, cuidado, el 10%, estimados hermanos, no es lo que usa el ser humano. El 10% puede ser lo más racional que puede usar. Se lo digo como un especialista en hipnosis clínica. El ser humano utiliza casi toda su capacidad en la imaginación, en la concentración. Cuando usted va y comienza a orar, su cerebro comienza a funcionar como un verdadero receptor. No está utilizando su inteligencia, está utilizando aquello que va más allá del 10%, que es incalculable. Es totalmente incalculable. Las visiones que ustedes tienen, es incalculable. El hablar en lengua, cuando Dios le hace hablar en lengua a través del Espíritu, está usando su propio cerebro. Entonces, no es solo el 10%. No hablemos con el lenguaje de la ciencia. Respetémosla, veámosla desde lejos, pero sin dejar mirarlo a través del prisma de la Escritura. Solo digo eso porque entendí la pregunta que me hizo el hermano Julio. Antiguamente se medía en codo, en palmas, ¿no es cierto? Pero que el hombre ha ido perfeccionando su inteligencia, pero también el hombre ha ido aumentando su egocentrismo y su vanidad en estas cosas que instruye y que imagina. Hoy día vi un programa en donde verdaderamente cómo son los planetas. Y no es como usted lo ve en internet ni la NASA. Está todo mejorado a través de la computación. Entonces nos quieren hacer pensar, nos quieren hacer ver. La ciencia nos quiere hacer ver como ellos ven, para argumentar y tener argumento y fundamento para sus propios ideales. Cuidado, solo mirar a través de los ojos de la Escritura. Porque podríamos tal vez poner la siguiente pregunta: bueno, ¿quién rota a través de quién? ¿O rota la Tierra alrededor del Sol? Y respetamos la palabra de Gedeón, o rota el Sol al revés, el Sol a través de la Tierra o la Tierra a través del Sol. Y eso no nos va a hacer más ni menos cristianos, pero ojo con lo que dice la Escritura. Amén. Pastor Jorge, ¿está por ahí? Pastor Jorge, Jorge Rocha, Pastor Jorge. Amén, aquí estamos, hermano. ¿Cuál de los dos, Jorge? El chileno. Ya, aquí está el chileno. Ya, usted puede dar la bienvenida a nuestro pastor Jorge Osorio, por favor. Mi pastor, muy buenas noches. Pastor Jorge, ¿aló? de El Salvador. Amén, buenas noches. ¿Cómo está mi pastor? Acá de Santiago, Chile, le saludamos. Pastor del Instituto Bíblico allá en El Salvador. Gracias por conectarse con nosotros. Le damos la bienvenida en este minuto para que nos pueda compartir alguna palabra, alguna apreciación en estos minutos.
Ok, bueno, Dios me los bendiga a todos desde El Salvador. Un gusto saludarles hasta Chile. Y Dios bendiga a nuestro hermano Alejandro, también, que lo tuvimos hace poco dando a una conferencia. Gracias a los que nos están saludando. Pues me alegra de verles, conocerles. Mi nombre es Jorge Osorio y soy el director del Instituto Sola Escritura en El Salvador. Y estamos trabajando. Quizás animarles a poder seguir, ¿verdad?, con la enseñanza bíblica. Realmente es impresionante el hecho de que ahorita mucha gente está como buscando prepararse teológicamente. Uno, porque realmente la teología anterior nos ha mostrado, desde que la gente anda preguntándose que ya es el fin del mundo, que si ya van a ir a 7 plagas, eso quiere decir que la gente ha estado teológicamente errada todo este tiempo, la mayoría de cristianos, y se necesita tener gente preparada para entender los tiempos de Dios, ¿verdad? Para entender las corrientes teológicas. Entonces, les animo a seguir preparándose, a no dejar, ¿verdad?, de estudiar las escrituras. Aquí en El Salvador está bastante, acuérdense que el presidente de El Salvador, aunque él se denomina cristiano y ha estado yendo a una iglesia, él ha llamado a oración casi a todos en El Salvador, a un día de oración, de la lectura bíblica. La familia de él son los fundadores de las mezquitas musulmanas aquí en El Salvador. Ellos son de Israel, ¿verdad?, palestinos. Nayib Bukele es palestino, la familia. Y Emerson Bukele, que es el hermano del presidente, él está a cargo de todo lo que tiene que ver el Islam. Y hoy tuve unos cruces de palabra con él, ¿verdad?, por mensajes, donde él me argumentaba, ¿verdad?, de que Dios se contradecía, el Dios de nosotros, en la Reina Valera, porque Dios se arrepentía de haber hecho al ser humano, y eso indicaba que ese no era Dios, porque Dios no se arrepentía. Entonces tuve que explicarle, invitarlo incluso al seminario, de cómo nosotros vemos la escritura, ¿verdad? Que era antropomorfismo, antropopatismo, el atribuirle sentimientos humanos a Dios o características humanas, y cómo lo tenemos que ver. Pero eso me dio a entender que esta gente, uno, no sabe de teología, desconoce la estructura bíblica, las anacronías que hay de Génesis. Por ejemplo, conocemos que Génesis del 1 al 11 es prehistoria, es un canto de la creación, es la explicación, como el Popol Vuh, como otros libros, queriendo dar explicación a sus pueblos de cómo ha creado el mundo ese Dios. Así que creemos que el Génesis es el que da la explicación más veraz y que es la explicación, digamos, de alguna manera que Dios ha permitido, ¿verdad?, inspirada. Así que les animo, porque yo vi que estaban hablando de la cuestión de ciencia, de prepararse, de cómo quieren que veamos las cosas. Es necesario que como cristianos, realmente, a mí me dijo alguien un día, un teólogo no lo sabe todo, pero sabe de todo. Así que yo espero que ustedes sepan de todo también y que nos metamos a todas esas áreas. Eso quería compartirles. Muchas gracias, Pastor Jorge. Muchas gracias. Bien, continuamos. Amén. Entonces con la clase, o siendo ya las 10 llevamos casi 2 horas. ¿Les parece, Pastor Juvenal, que terminemos la clase de hoy o seguimos? Sí. No. Yo voy a hacer una pregunta. Disculpe, Pastor Juvenal. Si quieren que continuemos, pongan, porque podemos, por el tema del tiempo de ustedes, pongan la manito hacia arriba y continuamos. ¿Les parece? Bien. Profesor Walter, que Dios le bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Lo esperamos el próximo martes por acá. No, muchas gracias. Ahí vamos a estar con la ayuda de Dios. Perfecto. Dios le bendiga. Bien, sin más que decir, Dios les bendiga. Muy buenas noches. Este video yo lo voy a editar, lo voy a subir a nuestro canal de YouTube. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hermana de Costa Rica, ¿usted se unió a través de Messenger o la página o el posteo que hice en mi Facebook? Puerto Rico. Sí. Usted me envió un enlace a través de Messenger. Ah, estupendo. Mándeme, lo voy a mandar mi WhatsApp para unirla al grupo de WhatsApp de nuestro instituto para que se esté interiorizando de las novedades. ¿Le parece? Perfecto, muy bien, sí. Estupendísimo. Encantada. Dios le bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un abrazo gigante, ¿cierto? A su iglesia, a su familia. Y si vea al pastor Miguel Núñez, que es de Costa Rica, él un saludo de mi parte. Los que conocen al pastor Miguel Núñez saben por qué estoy diciendo. Dios le bendiga, hermana.
Buenas noches, hermana Mónica, buenas noches. Amén, amén. Chao, chao. Pastor Jorge, buenas noches. Adiós, adiós.